Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Esta mañana hay Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, cuyo tema central va a ser la aprobación del calendario común de vacunación para el año 2026. Y aunque no está dentro del orden del día, la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, en ruegos y preguntas, se va a interesar por las negociaciones entre el Ministerio y los profesionales médicos que hoy cumplen su cuarto día de huelga. Asturias sí lo va a sacar en ruegos y preguntas porque yo creo que la ministra tiene que conocer lo que está ocurriendo en el territorio y tiene que ser consciente de que tiene que intentar lo máximo posible para llegar a un acuerdo o a una mejora en la situación que estamos viviendo con los profesionales sanitarios. Una huelga de médicos que ha provocado aquí en Asturias la suspensión del 25% de las consultas, un 9% de las intervenciones quirúrgicas y que ha obligado a aplazar el 20% de algunas pruebas diagnósticas. Una huelga a la que llegan como último recurso, según Elena González y José Antonio Vidal. Por la dignidad de los médicos, y no solamente también, sino también de los pacientes, sobre todo también, y del sistema en sí. Si lo quieren mantener, solo hay un camino, que cuiden al que cuida. Que no negocien por nosotros, porque el gran problema que tienen todos los demás sindicatos del ámbito de negociación es que están negociando sus cuestiones y lógicamente por número, porque como es la representación es por número, pues nos aplastan. Lo que sí hay es comprensión por parte de la ciudadanía. Estaban todos los médicos y no tuve ningún problema. Y bueno, no digo nada, si se tienen que poner en huelga, se tienen que poner en huelga, lo que pasa es que nos fastidia. Porque tenía cita con el médico hoy y ahora me dicen que no hay médico. Ahí está todo muy tranquilo, me atendieron bien y estupendo. Pues una jornada más volveremos a hablar de esa huelga de médicos aquí en este informativo matinal de este viernes 12 de diciembre que hacemos con Javier Palomo la parte técnica, Cristina Natali y Paula Rodríguez en la redacción y locución y Ángeles García al micrófono. La jornada nos trae también otros asuntos, se los contamos en titulares. Asturias Hoy. Los constructores asturianos reclaman más colaboración público-privada. El presidente de la patronal CAC Asprocon, Joel García, reclama esa colaboración y muestra su esperanza de que el Plan Estatal de Viviendas Nacional abra el camino para que se puedan construir más pisos de protección oficial en condiciones ventajosas para los constructores. Lo que esperamos es que el Plan Estatal de Vivienda Nacional, el estatal, nos abra un poco el camino para que se pueda construir vivienda de protección oficial, porque a día de hoy no se está construyendo ninguna o casi ninguna. Los pensionistas se manifiestan. Hay una concentración convocada para hoy a mediodía en Oviedo con motivo del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Entre los objetivos está reivindicar hospitales y centros de salud cercanos y accesibles, que haya profesionales suficientes y bien remunerados y además que se recuperen medicamentos excluidos y necesarios. José María Gómez es secretario de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras de Asturias. Seguimos teniendo como el resto de España un problema que son las listas de espera, sobre todo cuando hay una ofensiva muy fuerte por parte de la sanidad privada y todos leemos la prensa y vemos lo que ha pasado, por ejemplo, en Madrid o en Valencia, etcétera. Cederos Coseo cumple 30 años. También es el 40 aniversario de la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Integral Oscoseo, considerado un ejemplo pionero de planificación rural participativa. Hoy van a reconocer el trabajo desarrollado hasta el momento en un territorio que abarca 7 concejos. El presidente del Centro para el Desarrollo de la Comarca Oscoseo, César Villabrille, considera que este territorio aún ofrece oportunidades interesantes. Tenemos un territorio magnífico, estamos bien conectados y hay posibilidades, no estamos masificados, nos visita bastante gente en la comarca, pero aún hay capacidad de crecer y sin que esto quede masificado. El tráfico. Es la DGT quien nos acerca la previsión de esta mañana. DGT, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de viernes y a esta hora van a encontrar tráfico lento en varios puntos. Por un lado, en la 8 en el entorno de Llanes, en este caso dirección a Cantabria. También van a encontrar ligeras dificultades en la A64, ya en la zona de Amandi, en este caso dirección El Berrón. Y también por la A66, ya en Coyoto, en este caso sentido Gijón. Al igual se complican los accesos a Oviedo, tanto por la O14 en la zona de Abulí y ya como es habitual en la carretera AS2 entre Villamejil y Fitoria. Por ello les pedimos especial precaución en estos puntos y vías.
Gracias, DGT. Vamos a ver cómo se circula por Oviedo a esta hora de la mañana. Policía local, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está la mañana? Nada, salvo la entrada por la S2 y la Plaza Luis Olives, que hay algo de retención, el resto de la ciudad con fluidez. Gracias, Oviedo. Última parada en Avilés. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia? Ninguna. Tráfico fluido en toda la red viaria de Avilés. Pues gracias, Avilés. Hasta aquí la información del tráfico. El tiempo. Nos acerca como viene la mañana Cecilia Crespo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Hoy el día viene revuelto. Un frente frío ya nos ha dejado precipitaciones durante la madrugada y lo va a seguir haciendo durante las próximas horas. La lluvia tenderá a remitir durante la tarde, salvo en las zonas de la cordillera. La cota de nieve se situará alrededor de los 1.200 metros. Las temperaturas descienden. Perdemos hoy hasta 6 grados en algunos puntos de Asturias. Además, a partir de las 3 de la tarde tendremos activo el aviso de nivel amarillo por mar combinada del noroeste de hasta 5 metros. Asturias al día. Son las 8:06 de la mañana. Ya saben que cuando acaba este informativo a las 9 en punto comienza Asturias al día con nuestro compañero Nacio Varillas, que queremos saber con qué asuntos esta mañana. Buenos días, Nacio. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles, Cristina, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. En la tarde de ayer jueves, el Ayuntamiento de Llangreu hacía entrega honorífica a la familia de Gaspar García Laviana del título de hijo adoptivo de Llangreu, coincidiendo con el 47 aniversario de su muerte. Pues el Foro Gaspar García Laviana y la Asociación por la Memoria de este cura guerrillero fallecido en combate en plena revolución sandinista en Nicaragua protagonizan actos mañana en Tiulla y el domingo en Sisión, y estarán hoy con nosotros, además de una representante de Sol de Paz Pachacuti. En la segunda parte de Asturias al día hablaremos con la CODOPA, la coordinadora de ONGs del Principado de Asturias, porque junto al gobierno del Principado organizan hoy y mañana en Ubieu La toxicidad está en el aire y la buena gente también, jornadas para agitar una conciencia colectiva contra el odio y otras mentiras. Vendrán Lucía Nosti, vocal de incidencia política de CODOPA, y Juan Ponte, el director de la agencia de la Agenda 2030. Y para acabar, la Asociación Grana entrega a las 6 de esta tarde en la casa natal de Jovellanos en Sisión el segundo premio Yolanda Huergo a trabajos de investigación en asturiano. El ganador en esta ocasión es Xune Elipe por la obra Dallos Caña, el tiempo y el contexto de una banda de rock astur. El propio Xune estará por teléfono y con nosotros presencialmente Rubén Ardura, miembro de esta asociación Grana. Pues te escuchamos a partir de las 9. Gracias. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:08 de la mañana. Hoy es el cuarto y último día de la huelga de médicos, que llega con las negociaciones abiertas para intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad sobre esa reforma del Estatuto Marco, el que regula las condiciones laborales del personal sanitario. Ayer había reunión entre el Ministerio y el Comité de Huelga. Parece que acercaron ciertas posturas y han decidido volver a reunirse este lunes. El Ministerio de Sanidad no contempla la creación de un estatuto propio para el colectivo, ya que ello, dicen, fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales. La otra parte, los médicos, señalan que se han comprometido a seguir negociando de manera más específica 6 puntos claves que pasan por un estatuto y un ámbito de negociación propio, una clasificación profesional adecuada y la jornada laboral, además de la declaración de medicina como profesión de riesgo, la movilidad forzosa y también la exclusividad. Mientras tanto, hoy es la cuarta jornada de huelga, es el último día convocado por los médicos. Se van a concentrar aquí en Asturias al mediodía delante del Hospital Universitario de Avilés, de San Agustín en Avilés. Ayer la plataforma de médicos se manifestaba en Oviedo. Los facultativos piden paciencia a los usuarios por las molestias de estos días y aseguran que el objetivo de su protesta es mejorar la atención. Ven pocos avances en las negociaciones con el Principado y, en este caso, con el Ministerio. Poco a poco parece que van acercando posturas. En cualquier caso, mantienen los paros indefinidos a partir de enero si no se llega a un acuerdo. Esa es la idea, mantenerlos y
poder presentar un nuevo calendario. Elena González y Rubén García son los portavoces de la Plataforma de Médicos en Asturias. A ver, realmente la huelga es algo que a los médicos no nos gusta nada. O sea, para que un médico se ponga en huelga tienen que darse unas condiciones realmente terribles, y es el punto en el que hemos llegado. Entonces nosotros queremos transmitir a los pacientes que esto lo hacemos por ellos, por nosotros mismos también, pero sobre todo por ellos. El seguimiento de la huelga parece que es bueno. Es cierto que no se están poniendo de huelga, todos los médicos se podrían estar poniéndose de huelga. La administración da una cifra baja porque cuenta los servicios mínimos y el resto de personal que no puede ponerse de huelga. Nosotros creemos que se ponen de huelga más o menos la mitad de los compañeros o de los médicos que podrían ponerse en huelga. Pues además los médicos se concentraban por la mañana delante del SESPA reclamando tener voz propia en las negociaciones, en este caso a través de las declaraciones de José Antonio Vidal, el secretario general del SINPA. Por la dignidad de los médicos, y no solamente también, sino también de los pacientes, sobre todo también, y del sistema en sí. Si lo quieren mantener, solo hay un camino: que cuiden al que cuida. Que no negocien por nosotros, porque el gran problema que tienen todos los demás sindicatos del ámbito de negociación es que están negociando sus cuestiones y lógicamente por número, porque como es la representación es por número, pues nos aplastan. Pues a día de hoy, la huelga de los médicos ha provocado ya la suspensión del 25% de las consultas y el 9% de las intervenciones quirúrgicas. Además, el paro de estos profesionales aquí en Asturias ha obligado a aplazar el 20% de algunas pruebas diagnósticas como TAC o ecografías. Hoy hay Consejo Interterritorial de Salud, donde se espera que se aborde el asunto. La consejera del ramo Asturias, Conchita Saavedra, le pide a la ministra que negocie con los profesionales una salida al conflicto y que tenga en cuenta las peticiones que le hacen las comunidades autónomas. Si no, no está en el orden del día, pero va a estar en ruegos y preguntas, porque Asturias sí lo va a sacar en ruegos y preguntas, porque yo creo que la ministra tiene que conocer lo que está ocurriendo en el territorio y tiene que ser consciente de que tiene que intentar lo máximo posible para llegar a un acuerdo o a una mejora en la situación que estamos viviendo con los profesionales sanitarios. Lo que sí es cierto que uno de los asuntos que se va a tratar en ese Consejo Interterritorial de Salud que se reúne a primera hora de esta mañana es la gripe. Los casos han aumentado un 103% en tan solo una semana por el alza de contagios en niños y adolescentes. La enfermedad entró en fase de epidemia hace ya 2 semanas y el número de casos no ha dejado de aumentar. La tasa actual es de 350 contagios por cada 100.000 habitantes. El incremento se atribuye a la circulación de una variante nueva, más transmisible y más evasiva a la vacuna, aunque eso sí, no es más grave. Sobre sanidad, también les contamos que el Principado ha aprobado los decretos para implantar el nuevo mapa sanitario. Las 8 áreas actuales se fusionarán en 3 a más tardar a 31 de marzo de 2026. La meta es conseguir un sistema más eficaz e innovador. Se crearán además, según la consejera de Salud, Conchita Saavedra, varias unidades. Una de atención integral al paciente paliativo, otra para captar profesionales en el exterior y una más para gestionar mejor los tiempos asistenciales, es decir, las listas de espera. Esta unidad se dedicará en exclusiva a monitorizar, analizar y gestionar las demoras quirúrgicas de consultas y de pruebas diagnósticas, implementando planes de acción y medidas correctoras para garantizar que los ciudadanos reciban la atención que necesitan en un tiempo adecuado. Solo 3 de cada 10 asturianos participan en los cribados de cáncer colorectal. Es uno de los más frecuentes en España. Se diagnostican 27.000 nuevos casos anuales y la mitad podrían evitarse, eso sí, con un diagnóstico precoz. Los especialistas insisten en la prevención, en hábitos de vida saludables y piden extender el cribado hasta los 74 años, como recomienda la Unión Europea. De todo esto se ha hablado en el Congreso de Oncología Digestiva que se celebra en Oviedo. En este marco se ha insistido en la importancia de hacer los cribados, que entre el 30 y el 50% de casos pueden prevenirse. Paula Jiménez Fonseca es oncóloga de Luca. También es un llamamiento a toda la población, sobre todo a aquellos que por primera vez, médicos de atención primaria, ven a estos pacientes que piensen que ya es una realidad que el cáncer en menores de 50 puede ocurrir. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8 y 14 minutos de la mañana, los constructores reclaman una mayor colaboración público-privada para levantar más vivienda protegida. Durante la asamblea de la patronal asturiana del sector que se celebró ayer, el presidente de la CACASPROCON, Joel García, pedía que se cumpla el compromiso de inversión del 3% en infraestructuras. A su juicio, el problema de acceso a la vivienda se soluciona con más oferta. Es verdad que nos gustaría que hubiera más colaboración público-privada y es un poco lo que estamos negociando
con el Principado, y lo que esperamos es que el Plan Estatal de Vivienda nacional, el estatal, nos abra un poco el camino para que se pueda construir vivienda de protección oficial, porque a día de hoy no se está construyendo ninguna o casi ninguna. Desde el Gobierno del Principado califican de históricos los datos de licitación en lo que respecta a su consejería en 2025. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que es Alejandro Calvo, destaca el buen momento de actividad que vive el sector de la construcción regional. Hay mucho trabajo relacionado donde el Gobierno del Principado quiere liderar, pero sobre el que tenemos una responsabilidad compartida y donde la colaboración público-privada es muy importante. Hablamos de más cosas del Comité de las Regiones, que ha aprobado el dictamen presentado por Asturias para la defensa del acero como sector estratégico. El consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, fue el encargado de exponer este documento ante los representantes de 329 regiones. El dictamen hace referencia expresa a la puesta en marcha de un mecanismo de ajuste en frontera, es decir, un arancel al carbono para proteger el acero europeo del procedente de otros países donde no hay límite de emisiones o reciben subvenciones en origen y compiten de manera desleal. También se reclama una energía más barata y flexibilizar los mecanismos de descarbonización. Medidas todas ellas fundamentales para Asturias, para la industria del acero de Asturias y los metales que representan el 15% del PIB. El dictamen se enviará ahora a la Comisión Europea. El consejero de Hacienda y Fondos Europeos de Asturias, Guillermo Peláez, asegura que estas medidas están diseñadas para favorecer la autonomía estratégica de la Unión Europea. Y recalcando la necesidad de que hay que implementar medidas que garanticen un acceso a la energía de manera estable y barata, medidas también para evitar la competencia desleal de terceros territorios y medidas también que vayan directamente a mejorar todo lo relativo a la innovación sin perder de vista el impacto social que tiene la industria del acero y los metales en los territorios y en este caso en Asturias. Continúan las comparecencias en la Junta General para explicar las cuentas del 2026. Hoy es el turno de la Consejería de Derechos Sociales y de Bienestar. Su titular, Marta del Arco, dispondrá en 2026 de 605 millones. A lo largo de la semana, ayer tomaron posición los sindicatos educativos. El sector de la enseñanza concertada pide la equiparación de las condiciones laborales con la pública durante la comparecencia en la Junta General para posicionarse. Ante los presupuestos del Principado para 2026, los sindicatos han pedido además rebajar la edad mínima para la jubilación parcial. El secretario de Acción Sindical de Otecas, José Villamil, considera que rebajar la edad de jubilación fomenta el empleo juvenil en el sector. Y sobre todo por su repercusión positiva desde el punto de vista de la calidad educativa en el sistema. Porque por un lado se rejuvenecen las plantillas, se contratan trabajadores jóvenes con perfiles alineados con las necesidades actuales, eso contribuye a paliar el desempleo juvenil y sobre todo también porque permite a los trabajadores que cumplan los requisitos jubilarse parcialmente en reconocimiento a sus años de trabajo y de servicio en el sistema. UGT Gijón celebra hoy su congreso para elegir a Iván Muñiz del Corro como nuevo secretario general de la formación. Es el único candidato para sustituir a Juan José Iglesias Martínez en el cargo desde el año 2020. Iván Muñiz es delegado sindical de UGT en ArcelorMittal y es secretario de Industria de la agrupación socialista en Gijón. Hablamos ahora de comisiones obreras, en este caso de la Federación de Pensionistas de aquí de Asturias, que convoca una concentración con motivo de este 12 de diciembre, que es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Va a ser a las 11:30 de la mañana frente a la sede del SESPA en Oviedo. Los objetivos: reivindicar hospitales y centros de salud cercanos y accesibles, profesionales suficientes y bien remunerados, y también que se recuperen medicamentos excluidos y necesarios. Nos lo cuenta Paula Rodríguez. Los pensionistas de comisiones obreras aseguran que las personas mayores necesitan que se refuerce la sanidad pública. En RPA, el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras de Asturias, José María Gómez, subraya que hoy es un día para reivindicar una sanidad pública universal y de calidad. Pide que se destinen más recursos para acabar con las largas listas de espera en la sanidad pública y rechaza a su vez los modelos de sanidad privatizada que se han implantado en algunas comunidades autónomas.
en la necesidad que hay de defender la sanidad pública, tanto en el tema de profesionales como en el tema de centros de salud y hospitales, en el tema de las coberturas sanitarias, que bueno, en Asturias, a pesar de todos los mensajes que se envían desde el gobierno regional, seguimos teniendo como el resto de España un problema, que son las listas de espera. Sobre todo cuando hay una ofensiva muy fuerte por parte de la sanidad privada y todos leemos la prensa y vemos lo que ha pasado, por ejemplo, en Madrid o en Valencia, etcétera. También considera necesario revisar la lista de medicamentos excluidos de la financiación pública en el año 2012. Son 450 fármacos, muchos de ellos de uso común para dolencias de carácter leve, pero necesarios para los pensionistas. Todos nos encontramos con que a veces nos recetan medicamentos el médico de familia y que luego vamos a la farmacia y resulta que no tienen cobertura. Ahí en su día se retiraron 450 medicamentos, que algunos sí podía ser factible, pero hay otros que siguen siendo necesarios e imprescindibles. Hay que revisarlo. Unas gotas para los oídos no entra en la seguridad social. O colirios o lágrimas artificiales que se llaman, pues tampoco entran. La compañía irlandesa Aer Lingus va a conectar los aeropuertos de Asturias y Dublín desde el próximo 2 de mayo. Van a ser 2 rutas a la semana, los martes y los sábados en vuelo directo. El aterrizaje de Aer Lingus en el Principado es una decisión comercial y operativa de la aerolínea que ocupará el lugar que dejó Ryanair al cancelar esta conexión. El Principado celebra la llegada de esta compañía irlandesa de Aer Lingus. Según el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García, la aerolínea ha tomado la decisión al margen de los contratos de promoción que Asturias mantiene en los mercados europeos. Abre la puerta a trabajar desde el Principado con agencias de viaje, turoperadores y diferentes tipos de congresos para acercar Asturias a una región Irlanda con la que compartimos el verde de nuestra tierra, una tradición celta y las aguas de nuestros mares. Esta decisión, una decisión empresarial, se toma de forma independiente de los contratos de promoción que Asturias tiene en los mercados europeos, un concurso actualmente en marcha y que son sin duda una herramienta para aprovechar los vuelos directos para promocionar Asturias en el exterior. El Partido Popular pide al Principado un calendario para la segunda fase de modernización de Valgrande Pajares. Considera el diputado Pedro de Rueda que la estación pasa por su peor momento con falta de previsión e incapacidad de gestión. Lamenta además el grado de ejecución presupuestaria en deportes. Nosotros dijimos todo lo que iba a pasar cuando no se hacen las cosas como se tienen que hacer al inaugurar la estación. Ayer salió una vez más la consejera a vender triunfalismo sobre Pajares, lo cual es, este país nos estamos empezando a acostumbrar, ¿no?, a ver las cosas al revés. Anuncian inversiones sobre Pajares, exactamente las mismas que anunciaron en campaña electoral al inaugurar la fase 1, que era inminente la fase 2. Dijo el señor Barbón literalmente que aquello iba a ser un sueño para el Valle de Lena. El sueño obviamente se ha tornado en pesadilla y no han hecho absolutamente nada. La ejecución del presupuesto del año 25, la Dirección General de Deportes, no llega al 18%, a 31 de octubre, que son los datos que existen. El Principado pone en marcha una campaña para atraer nuevos trabajadores al sector pesquero. Es un sector que ha ido reduciendo su presencia en la región ante la falta de relevo generacional. Su objetivo, explicar la importancia de esta actividad y atraer a nuevos marineros. Nos lo cuenta Paula Molina. La actividad de muchos puertos de la región ha cambiado en las últimas décadas. Una buena parte de los habitantes de pequeñas villas marineras se dedicaban al sector pesquero, pero hoy la realidad es bien distinta. Hace una década este sector empleaba a unas 4.000 personas y hoy no llegaría a la mitad de esa cifra. La inmensa mayoría de esos barcos han pasado de generación en generación, pero ahora muchos están destinados a cesar su actividad por falta de mano de obra, y todo a pesar de que las condiciones laborales han cambiado mucho. Manuel Jesús Iglesias es patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Luarca. Hoy en día el trabajo en la mar no es como nos contaban nuestros abuelos, aquellas jornadas insufribles, inacabables de 12, 14, 18 horas. Para sumar nuevos trabajadores, el Principado pone en marcha una campaña informativa con un vídeo que se podrá ver a través de distintos canales y que además llegará a colegios e institutos. El objetivo es explicar la importancia del sector y atraer nuevos marineros. Francisco González es director general de Pesca Marítima. La situación laboral permite la conciliación familiar, no se trabaja los fines de semana y bueno, cada vez estamos con una mejor posibilidad de pesca. En Asturias hay en activo unas 250 embarcaciones, una cifra que va a menos a pesar de que el Principado ofrece a nuevos pescadores la posibilidad de financiar casi la mitad de la compra de nuevos barcos.
8:24 de la mañana ha sido detenido un hombre en Riaño, en Langreo, después de mantener encerrada durante más de 10 días a su pareja, amenazarla y causarle múltiples lesiones. La Policía Nacional intervino con un operativo urgente ante el riesgo para la víctima, entrando a la fuerza en la vivienda. Al detenido se le imputan delitos de violencia de género, detención ilegal y también lesiones. Nos lo cuenta Bárbara Huerta. La detención se produjo este miércoles 10 de diciembre por la mañana en este edificio del barrio Cocienes de Riaño, donde la víctima permaneció más de 10 días encerrada con lesiones y amenazada. La voz de alarma la daba una llamada a la Policía Nacional que advertía de que una mujer pedía auxilio desde un cuarto piso mientras se arrojaban objetos por la ventana. Ante la situación extrema de riesgo por violencia de género, la Policía Nacional ponía en marcha el protocolo de incidentes críticos. El intento de negociación de la Policía Nacional fue sin éxito y al no poder tampoco garantizar la seguridad de la víctima, la unidad de intervención policial entró a la fuerza en el piso derribando la puerta. El agresor, de unos 40 años, llevaba un cuchillo y opuso resistencia para su detención, agrediendo también a un policía. Ya liberada, la víctima relató que llevaba más de 10 días encerrada en la casa, con múltiples lesiones por cortes y golpes ocasionados por su pareja. Fue trasladada de inmediato al hospital, también el agente lesionado. Al detenido se le imputan delitos de violencia de género, detención ilegal y lesiones. Fue puesto a disposición judicial en el juzgado de instrucción de guardia de Langreo. En Avilés, la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, ha detenido al autor de 35 robos en el interior de vehículos cometidos en apenas 3 noches y en zonas muy próximas entre sí. El sospechoso rompía la ventanilla con un objeto contundente para acceder al interior. Fue fundamental la colaboración ciudadana para su arresto y en la localización también del arma empleada. El hombre, que contaba con antecedentes por 27 delitos similares, ya está en prisión. Y en Gijón, la Policía Local ha detenido al autor de 2 atracos perpetrados en el barrio de Contrueces. El varón, de 39 años, fue interceptado cuando regresaba a su domicilio. El registro de la vivienda, en ese registro los agentes localizaron el cuchillo utilizado en los asaltos, así como varias bolsas con dinero en efectivo. El hombre ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional, que continuará con las diligencias. Otro apunte más: el senador del PSOE por Valladolid, Javier Izquierdo, natural de Mieres, que ha anunciado que renuncia a todos sus cargos, tanto en la Cámara Alta como en la Comisión Ejecutiva Federal del partido, de la que es secretario de Estudios y Programas. Izquierdo, que se inició en la política como director general de urbanismo con Vicente Álvarez Areces entre el 2003 y 2007, alega motivos profesionales y personales. El anuncio ha causado sorpresa en el grupo del Senado y tiene lugar después de que el diario.es, esta publicación, haya hecho públicos este jueves un nuevo escrito, en este caso registrado en el canal antiacoso de Ferraz del PSOE, que apunta a Izquierdo, precisamente una denuncia que se sumaría a las registradas ya en los últimos días contra otros cargos del partido, en concreto contra Francisco Salazar, el exasesor de Moncloa, Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, Málaga, ya suspendido de militancia, y José Tomel, presidente de la Diputación de Lugo, que ha anunciado su baja en el partido y su dimisión en el cargo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El Archivo Histórico de Asturias va a ser el escenario de las jornadas La toxicidad está en el aire y la buena gente también. Se celebran hoy y mañana para agitar una conciencia colectiva contra el odio y otras mentiras. El gobierno asturiano anima a las instituciones y a los colectivos sociales a que colaboren para implantar una economía para la vida, con más derechos y bienestar. El director general de la Agenda 2030, Juan Ponte, señala que estas jornadas lo que buscan es una respuesta a los mensajes de odio que nacen, dice, de la desinformación y la mentira. El sintagma, la expresión discursos de odio debe ser matizada en el sentido de que hay muchos más afectos y sentimientos que hormiguean, que nos lleva a la implantación o la reimplantación de los discursos de la extrema derecha. Es el desprecio, es la envidia, es el resentimiento, y tiene que ver con políticas que ponen a competir a los últimos con los penúltimos. Estas jornadas son el producto del trabajo de diversas organizaciones asturianas que sienten una honda preocupación por la realidad actual y que creen que solo la unión se puede lograr viviendo en un mundo más justo, veraz y respetuoso. Por eso yo creo que no hay fórmulas mágicas, pero que la receta para combatir el odio de la extrema derecha, tiene que ver con esta implantación de una economía que sea una economía antifascista, que sea una economía para la vida, con más derechos y más bienestar.
El alcalde de Cabrales prevé que la ruta del Carés pueda reabrirse, espera que en las próximas semanas. El regidor José Sánchez asegura que los trabajos de reparación del firme de la zona, que se ha derrumbado de unos 4 metros y que mantiene cerrada la ruta, se alargarán por las fiestas navideñas y por la localización de este desprendimiento. Advierte de que los operarios deben trabajar con todas las garantías de seguridad. No es una obra que necesite mucho tiempo de reparación, pero sí está en un sitio un poco complicado, porque está en mitad de la ruta Alcares y el acceso, pues habría que mirar a ver para el tema de materiales, maquinaria y personal, si lo pudiéramos hacer por el canal, que facilitaría mucho la labor, por una parte, y luego el tema de seguridad, porque está en una zona donde es precipicio y hay que salvaguardar la integridad de los operarios que vayan a trabajar en la reparación del muro. Insisto, no es una obra que tenga que durar mucho en cuanto al plazo de ejecución, pero que tiene unos condicionamientos previos. Van a hacer que se dilate un poco, porque además coincide ahora diciembre, época de fiestas, navidades, puentes y demás, que puede que sea lo que más nos complique. Es la tercera vez que se tiene que cerrar la ruta del Carés este año. El alcalde de Cabrales destaca los condicionamientos que presenta esta vía muy transitada durante la época estival, la época alta y localizada en pleno corazón de los picos de Europa. Tenemos que darnos cuenta dónde está el Carés. Al final no deja de ser un cañón con una ruta creada artificialmente hace casi 90 años. Sí es verdad que ahora está transformada en una ruta turística por donde pasan, no sé de ello quién diga si mucha o poca gente, pero donde pasa un número determinado de personas al cabo del año y seguramente necesitaría algún tipo más de mantenimiento. Pero bueno, también hay que tener en cuenta la situación y la complicación para todo este tipo de obras también, ¿no? Y luego la propia naturaleza, lluvias torrenciales, con periodos de sequía, con vientos. Son muchos los condicionamientos que tiene la ruta Alcares y seguramente un poco culpa de todos ellos. Una cosa más, el Centro para el Desarrollo de la Comarca Oscoseo, el CEDER Oscoseo, celebra hoy 2 aniversarios que marcan la historia reciente del territorio. Por un lado, los 30 años de su constitución en 1995 y el 40 aniversario de la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Integral Oscoseo, que está considerado un ejemplo pionero de planificación rural participativa. Nos lo cuenta Paula Rodríguez. Bajo el lema 30-40 años cuidando el territorio, esta conmemoración quiere reconocer el trabajo desarrollado hasta el momento en un territorio que abarca los concejos de Castropol, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Villanueva, Taramundi, Vegadeo y Sant Tirso de Abres. El presidente del CEDER, César Villabrille, actual alcalde de Taramundi, destaca que el Centro para el Desarrollo de la Comarca sirvió para revalorizar el territorio e impulsar el desarrollo local. Para la comarca fue un antes y un después. Fue un plan que sirvió para dinamizar la comarca, para sacar la gente, sobre todo afuera de aquí, de este territorio, a ver otras cosas, saber lo que se estaba haciendo por fuera, y también una serie de ayudas que fueron muy importantes para desarrollar proyectos. Pero como digo, quizás lo más importante fue hacernos ver a la gente de la comarca y no pensar en que aquí ya no había nada que hacer, que todo era negativo, que no se podían hacer cosas nuevas. Y eso yo creo que fue lo más importante, pues hacer ver a la gente que había posibilidades. Villabrille considera que la comarca continúa ofreciendo posibilidades a las nuevas generaciones, asegura que el territorio aún ofrece oportunidades, dice que aún hay margen para crecer sin caer en la masificación turística. Yo creo que seguimos un poco, podemos estar un poco en la misma línea, ¿no? Ahora vienen las nuevas generaciones, donde tendremos también que hacerles creer de que en el territorio sigue habiendo posibilidades, sigue habiendo oportunidades, tenemos un territorio magnífico, estamos bien conectados y hay posibilidades, no estamos masificados, nos visita bastante gente de la comarca, pero aún hay capacidad de crecer y sin que esto quede masificado. El acto de celebración será esta mañana en la Casa de Cultura de Vegadeo. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Entramos ya este viernes en la cuarta y última jornada de la huelga convocado por los médicos a nivel nacional, que aquí en Asturias está apoyada, entre otros, por la plataforma de médicos del SESPA. A ella pertenecen nuestros invitados de hoy. Elena González, buenos días. Buenos días. Y Rubén Díaz, buenos días, Rubén. Buenos días. Vamos a empezar, si les parece, por esa reunión que hubo ayer entre el Ministerio y los médicos. Han vuelto a citarse el lunes. No sé si es que ha habido un pequeño acercamiento o cuál ha sido la circunstancia. Bueno, realmente tampoco tenemos toda la información porque estas negociaciones suelen ser privadas, pero sí que parece que Mónica García ha abierto la puerta a empezar a negociar con los médicos sobre las condiciones laborales, sobre todo en temas de jornada, movilidades forzosas, abrir la puerta a que seamos profesión de riesgo
que podría darnos un coeficiente reductor para la jubilación. Realmente creo que es una buena noticia, pero habrá que ver qué pasa. ¿Ha tenido que llegar estos 4 días de huelga para que se volviera a negociar las reivindicaciones vuestras, que luego vamos a entrar a analizarlas, ¿no? Pues sí, claro, porque se ve que ya desde junio han empezado las movilizaciones. La jornada de junio, la jornada de octubre parece que no han sido suficientes. Bueno, esta nueva jornada ya de 4 días, ¿no? Ya es más grande y bueno, por lo menos parece que ahora sí que hay una actitud de diálogo y de intentar llegar a puntos en común. Bueno, ¿cuáles son las reivindicaciones que vosotros pedís, que queréis para que estas huelgas ya no se vuelvan a convocar? Antes dábamos también en el informativo, ¿no?, que si no se llegaba a una solución podría ser una huelga indefinida a partir del mes de enero. ¿Esa principal reivindicación que hacéis o cuáles las que consideráis que son más importantes? Bueno, podrían ser muchas, pero creemos que lo más importante es la regulación real de la jornada laboral, poner un límite a las horas que hacemos. No podemos seguir trabajando 80 horas a la semana. Limitar también las jornadas máximas diarias. No podemos hacer guardias de 24 horas y con todo este exceso de horas que hacemos, pues que cada hora que trabajamos cuente para la jubilación mediante un coeficiente reductor. Creo que eso sería... 24 horas obligatorias. Sí, es un punto importante, que no hay opción a réplicas, son obligatorias siempre por contrato. Las marcan y tenéis que hacerlas. Exacto. Además, entre 5 y 6 o 7 o 8 las que hagan falta al mes a mayores de la jornada ordinaria. Yo creo que muchos hemos descubierto con estos días de huelga y con lo que estáis haciendo cuáles son esas condiciones, sobre todo de las guardias, que nos ha llamado mucho la atención, ¿no?, de cómo es vuestro sistema. Sí. Es algo que además nos ha llamado mucho la atención desde que empezamos con la plataforma. Hemos creado una cuenta en Instagram y hemos empezado a dar divulgación de lo que es nuestra jornada laboral, porque yo creo que hay mucha gente que pensaba que trabajábamos a turnos, como la mayoría de profesionales sanitarios, que ojalá, porque la verdad que hacemos muchas más horas que los que trabajan a turnos, y no es así. De hecho, a veces nuestros propios compañeros sanitarios no saben exactamente que hacemos estas jornadas de 24 horas obligatorias a mayores de una jornada ordinaria. O sea que es verdad que no se conoce y es importante darlo a conocer también para entender las razones por las que vamos a la huelga. Luego, además, es que tampoco las descansamos, que eso es algo que tampoco se sabe. La gente cree que descansamos 3 o 4 días y no es así. Trabajamos 24 horas y al día siguiente a las 8 de la mañana estamos allí, con lo cual tenemos muchas veces menos de un día de descanso. El descanso en realidad son 7 horas, pero es porque salimos a las 8 de la mañana del hospital y no estamos hasta las 3. O sea, son 7 horas que dejamos de trabajar, porque si no haríamos 31 horas seguidas de trabajo. Entonces esta negociación es con el Ministerio, ¿no? No sería con el Principado. Hombre, la clave está en cambiar el estatuto marco, ¿no?, que es la norma general de todos los sanitarios. Sí. Ahí está la clave. Luego es verdad que la aplicación de esa norma general se hace en las autonomías, con lo cual no podemos olvidarnos que la Consejería tiene ahí un papel muy importante, tanto para trasladar todas estas reivindicaciones al Ministerio desde su punto de vista, que es la responsable máxima de la sanidad asturiana, como para luego aplicarla aquí en la autonomía. Es importante en ese sentido que la consejera, la Junta, ¿no?, el Gobierno del Principado, pues escuche y esté de acuerdo en estas reivindicaciones y la traslade en esa jornada ordinaria, que nosotros en realidad pedimos lo mismo que el resto de trabajadores en España, una jornada máxima de 40 horas o, como los funcionarios públicos aquí en Asturias, de 35 horas a la semana, que pues la consejera pues debería, por ejemplo, decir apoyarnos, ¿no?, en eso, que es algo básico, es la jornada. Claro, es que la ministra dice, hemos llegado hasta donde hemos llegado, luego el resto ya es de competencia de las comunidades autónomas. Sí, realmente hoy por la mañana la consejera dijo un poco lo mismo, pero al revés, ¿no?, que ella sí que iba a transmitir todas nuestras reivindicaciones y a decirle que nos tienen que escuchar. Esto pues está muy bien, porque tienen que presionar las autonomías al Gobierno central, pero las propias autonomías también pueden tomar muchas medidas. Pueden poner un límite de horas, pueden regular cómo se distribuyen estas horas de trabajo y desde luego pueden compensar también en las retribuciones. Entonces creemos que se puede trabajar tanto desde el Ministerio como desde las autonomías, y una de las labores de nuestra plataforma es intentar mejorar las cosas también aquí a nivel autonómico. De hecho, hay puntos todavía pendientes. Tenemos una propuesta redactada por compañeras de atención primaria, porque no podemos olvidarnos que los centros de salud, la atención primaria, tiene una sobrecarga asistencial ahora mismo brutal. Están viendo compañeros entre 50, incluso 60 pacientes, agendas totalmente sobrecargadas, que tienen 5 minutos o menos para ver a los pacientes, donde además se les acumulan urgencias, aparte de otras condiciones de primaria, que no tienen dietas esos guardias, tienen que llevarse su propia comida a las guardias, no les tienen que llevarlos ellos, no tienen desplazamientos, no tienen coche tienen que ir en su propio coche, cosa que no les pagan, para hacer los domicilios o las urgencias no les domiciliarias. Pagan, y es peligroso, porque como tengas un accidente, no es un coche oficial, con lo cual te pueden poner multas. No tienen ropa.
no tienen ropa para ir a los domicilios, no tienen ropa, pues, por ejemplo, como los compañeros de la UBI Móvil. Pues tenemos una propuesta redactada por los compañeros que en las próximas reuniones que tendremos con Consejería, con UNSESPA, se las trasladaremos. Claro, podríamos pensar que esta huelga es por parte de los facultativos que están en los centros hospitalarios, pero no, también influyen, estáis también dentro de los que son de la atención primaria. Estamos todos, además, porque todos hacemos guardias, todos tenemos esa jornada laboral, esa jornada complementaria que, en teoría, en el 2003, hace 22 años, del Estatuto Marco, se hablaba de que era expectativa de trabajo. Yo no sé la carga asistencial que había en el 2003, porque no trabajaba en aquel entonces. Pero ahora mismo ya no es expectativa de trabajo, ahora mismo es trabajo ininterrumpido, que a veces no tienes tiempo, no puedes comer, no tienes tiempo para cenar, o no puedes ni siquiera echarte a descansar un rato en esas 24 horas si tienes un musca que está sonando todo el rato. De hecho, esta semana te veíamos a ti en la Junta, Elena, que nos ha llamado la atención, ¿no? que luego te paras a pensarlo y es cierto, como después de X horas trabajando para atender a un paciente, es cierto que no tienes la misma visibilidad o la misma a la hora de atenderlo, ¿no? No es lo mismo que estar 1 hora, 2 horas o a 24. Imagínate que a las 23 horas de estar de guardia te llega un paciente realmente grave. Bueno, es que no me lo tengo que imaginar porque esto pasa. Claro. Claro, realmente es algo que nos hemos dado cuenta que la población no sabe esto. No creo que nadie quiera que le atienda a un médico cuando lleva 20 horas trabajando. O sea, te lo pregunto a ti, ¿te gustaría que el médico que te atienda lleve 20 horas? No, a nosotros mismos no nos gustaría si cuando somos pacientes no nos gusta. Entonces esto es así, es imposible tener la mente despejada y muchas veces tienes que tomar decisiones en décimas de segundo que son importantes y que tú mismo piensas, es que estoy destrozada y no puedo. Y a mí sí que me ha pasado veces que incluso no soy capaz a nivel personal y a nivel empático de ponerme en el lugar del paciente porque realmente pienso, es que me encuentro tan mal que lo único que quiero es terminar y pasar a lo siguiente y que acabe esta guardia. Sí, la verdad que hay situaciones como dar, por ejemplo, malas noticias claro. En un momento en el que ya llevas, pues eso, 18 horas dentro del hospital trabajando, con un rato para comer, un rato para cenar, no te has echado, no has descansado, has estado sin parar, y tener que pararte a afrontar una situación así mala y dar malas noticias a una familia, te sientes fatal. Es horrible, la verdad. Sí, esa sensación es horrible. Y luego, detrás de eso, todo lo que viene... Es horrible, la afrontes como la afrontes. Sí, seguro. Y nos llamaba también la atención a muchos cómo esas guardias no computaban para la jubilación. Claro, es que ahí, ese es el segundo punto clave de todo esto, y es que al final, mira, en cualquier en empresa, la manifestación si de ayer, extras, en la manifestación de ayer había un cartel muy ilustrativo, y es que todos hemos hecho una jornada de una semana que por lo que sea nos ha tocado hacer 3 guardias, martes, viernes, domingo, a mayores de 8 a 7 los días que nos da saliente de la guardia, con lo cual sumas 86 horas de trabajo en una semana, cotizas 35. Bueno, las 86 horas se les aplica el IRPF, eso sí, pero para la vida laboral son 5 días de trabajo. 86 horas son 5 días de trabajo, que en teoría son las 35 horas semanales. Sí. Todas esas horas acumuladas se les llama horas fantasma porque no nos cuenta para la vida laboral. Ese es el segundo punto principal de todo esto. Creemos que de alguna forma, pues lo comentaba antes Elena, ¿no? Asumir pues, que es una profesión de riesgo y que se le debería aplicar de alguna forma, pues por ejemplo, un coeficiente reductor para que todas esas horas trabajadas a mayores pues nos pueda, por ejemplo, permitir acceder a una jubilación anticipada, que cuente de algún tipo en la vida laboral, de alguna forma de la vida laboral. Sí. Realmente queremos que cada hora que trabajamos cuente, de la manera en la que sea, pero que cuente, porque ahora mismo hacemos un exceso de horas que nos hace llegar a trabajar, lo comentaba en el vídeo de la Junta, 7 o 10 años más que cualquier otro trabajador. Es que es una barbaridad. Todo esto queréis que vaya en ese estatuto marco, un estatuto marco que lo queréis propio. ¿Puede llegar a pensarse por parte de los otros compañeros de sanitarios que sea un poco como elitista, que queréis algo propio para vosotros y no que les incluya a ellos? Bueno, yo creo que hay un punto importante. Es por aclararlo también, ¿eh? Claro, yo creo que creemos que lo principal aquí es evitar conflictos, porque esto no va de luchas entre categorías profesionales y que no queremos eso. Sí que es cierto que desde el momento en el que tanto prácticamente todos los médicos como algún otro compañero de otra categoría profesional se nos organiza el trabajo en este sistema de guardias,
ya se nos está penalizando y diferenciando del resto, porque no trabajamos a turnos como los compañeros de enfermería. Sí que es cierto que algún caso concreto de enfermería, como por ejemplo atención primaria, también hace guardias. Pero lo que voy es, la jornada complementaria, esas horas fantasmas, esas horas que no se cobran, esas 24 horas obligatorias, mayoritariamente los que las sufrimos somos los médicos. Y por eso, para entender estas condiciones y poder negociar esto, creemos que es necesario un ámbito de negociación propio y directo con el colectivo. Bien con sindicatos o bien con asociaciones, porque después de todo esto pues han aparecido nuestra plataforma, más asociaciones como la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos, que de hecho Elena es delegada, que es nacional y es muy potente. Igual también son interlocutores válidos con la administración, tanto con el Ministerio como con la Consejería, para trasladar nuestro punto de vista, sacando de lado esos intereses propios y esos conflictos que pueda haber entre organizaciones sindicales, que todos sabemos que las hay y que existen. Entonces, en ese sentido, creo que el ámbito de negociación propio para entender, para trasladar nuestras propias condiciones y para poder negociarlas es necesario tanto ahora como en el futuro. Que luego esas mejoras que sí que consideramos imprescindibles, esa jornada laboral limitada a 35 o 40, como el resto de trabajadores en España, esté en ese estatuto marco, en un capítulo propio, en un estatuto propio, quizás no sea tan importante. Pero lo importante es que esté. Lo importante es que esas reivindicaciones que luchamos por ellas estén bien en un capítulo propio, bien en un estatuto propio. Que la ministra actual sea de Sanidad no parecía como que es más fácil este tipo de negociaciones, porque ya también entiendo que lo habrá sufrido. Realmente es algo bastante irónico y creo que ha sido muy decepcionante para todo el colectivo médico. Nosotros es verdad que somos muy corporativistas, ¿no? Nosotros con los médicos pues siempre les tenemos más cariño, y ella, parte de su campaña para llegar al sitio en el que está, precisamente era luchar contra todas estas injusticias que estamos comentando. Y cuando ha llegado al puesto, pues nos hemos dado con una pared y hemos visto que todas estas reivindicaciones pues parece que se le han olvidado y que ya no es anestesista y que solamente pues es ministra. De hecho, yo creo que el mensaje es que se acuerde que es anestesista, ¿no? Pues no sé hasta qué punto ella de verdad querría cambiar las cosas y, bueno, el sistema no la deja, o es ella que tiene en sí misma la traba, pero que se acuerde de sus años luchando en la Marea Blanca, ¿no? En Madrid, que era activista y que es anestesista, y que se acuerde de esas guardias que ella hizo, como hicimos el resto, para, si el bloqueo está en otro sitio que no es ella, que luche por él, y si el bloqueo lo tiene ella misma, que él también luche por él, ¿no? Porque creemos que merece la pena de verdad y que es necesario hacer este cambio. Estáis hoy aquí porque es el cuarto día de huelga, ya es el último hasta ahora. Estos 3 días, este balance, ¿qué hacéis? ¿Qué hacemos? Pues nosotros creemos que el seguimiento ha sido muy bueno dentro de lo que nos han dejado. ¿Vale? Se estima que más o menos de todos los médicos que podían hacer huelga, pues un 50-60%, en algunos servicios llega hasta el 90%, sí que se han puesto en huelga. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos han puesto unos servicios mínimos abusivos. De hecho, en algunos hospitales, sobre todo en los hospitales, en los servicios de urgencias y en los hospitales más pequeños, en los comarcales, los servicios mínimos han sido del 100%. Entonces, claro, eso no es justo que hagas el cómputo en ese hospital, porque sí, el seguimiento ha sido bajo, pero porque todos estaban trabajando, porque todos hacían falta. Claro, la administración da un porcentaje muy bajo, pero porque es respecto al total de médicos. Pero claro, hay un porcentaje muy importante de mínimos. Las personas que salimos de la guardia no contamos tampoco. Los que hayan cogido días, vacaciones. Estábamos en un periodo entre puentes que era fácil que haya personas que hayan cogido vacaciones estos días. Yo también creo que hay una parte de huelga responsable entre los compañeros, porque, claro, estamos en plena ola de gripe, entrando en el invierno, pico de ingresos, pico de infecciones respiratorias, y yo creo que los compañeros han sido responsables, sobre todo aquellos que tienen asistencia clínica directa con el paciente, porque a los médicos nos cuesta mucho dejar de ir a trabajar y dejar de atender a nuestros pacientes. De hecho, yo creo que todos tenemos un conflicto interno cuando decidimos no ir a trabajar y hacer huelga, porque estamos dejando de ayudar a la gente. Y los pacientes no son el enemigo. Entonces, claro, sí, yo creo que más o menos la mitad de los médicos que nos podíamos haber quedado de huelga o no ir a trabajar, no hemos ido. Y yo creo que tiene un poco de esa responsabilidad que tenemos todos. Sí que es cierto que, bueno, hay otro tipo de movilizaciones y han apoyado la huelga de otra forma, como por ejemplo en la manifestación que organizamos ayer, las movilizaciones de estos días del sindicato médico, sin que
hayan dejado de ir a trabajar. Sobre todo haciendo campaña, explicando esta situación a los pacientes, que creo que es lo más importante, que es el punto. Los médicos ya sabemos lo que hay y ya sabemos lo que necesitamos. Creemos que ahora es el momento de que la población también tome conciencia de que este problema es de todos. Lo gritábamos ayer en la manifestación: paciente, escucha, esta es tu lucha. Es una lucha de todos, porque todos vamos a ser pacientes en algún momento de nuestra vida. A nosotros no nos gusta hacer huelga, ni muchísimo menos, precisamente es lo que estaba comentando Rubén, pero creemos que esto es necesario para mantener el sistema que tenemos y necesitamos que los pacientes entiendan cuál es nuestra situación, y nos estamos dando cuenta que nos entienden y que lo comparten. Sí. De hecho, hemos estado metiendo a lo largo de toda la semana diferentes audios de los pacientes que estaban llamados a determinadas citas y sí que ha habido bastante comprensión. Es cierto que habrá algunos que no, porque no, como todo, pero sí que ha habido bastante comprensión por parte de ellos. Yo he sido servicios mínimos el miércoles y he pasado consulta normal y yo creo que todos los pacientes que entraban al final decía: oye, pues mucha suerte y a ver si conseguís algo. Yo no les decía nada, o sea, simplemente pues hacía la consulta normal, ¿no? Pero bueno, igual llevaba la pegatina de servicios mínimos, había alguna pegatina y algún cartel por afuera, y al final, bueno, esto está saliendo en los medios y lo sabían. Y me decían: oye, mucha suerte, a ver si conseguís algo, venga. Lo que pasa es que esto va a aumentar las listas de espera, eso también es cierto, ¿eh? Las listas de espera ya estaban mal, porque el problema es estructural. Somos pocos. Hace falta mano de obra, hacen falta contrataciones y las listas ya estaban mal. ¿Esto las ha retrasado? Sí, posiblemente. Y a los que más nos duele es a nosotros. Incido en lo mismo. Sí, hombre, pues esperamos que lo que se retrase sea de cosas no demorables, o sea, cosas demorables, cosas no urgentes. Lo urgente se ha seguido atendiendo, no hemos desatendido a nuestros pacientes, pero claro, tiene que notarse de alguna forma que estamos reivindicando, porque hasta ahora no se nos ha escuchado. Entonces, claro, se habla de huelga indefinida en enero. La realidad es que no la queremos hacer. No queremos dejar de trabajar, de hecho no queremos dejar de cobrar, no queremos dejar de atender a los pacientes, ¿no? Pero claro, si no se llega a un acuerdo, si no se escuchan nuestras reivindicaciones, nuestras protestas, si no se entiende que es que tenemos que tener una jornada semanal digna, no puede ser que hagamos 80 horas de trabajo a la semana. La realidad es que no podemos más. No podemos trabajar 80 horas a la semana, no podemos pasar noches sin dormir, lejos de nuestra familia, lejos de nuestros seres queridos. Es que es una situación que se ha hecho insostenible, no es que sea nueva, esto lleva así muchos años, pero ahora nos hemos dado cuenta de que es que no se puede estar así y necesitamos que esto se resuelva y rápido, en realidad. Bueno, veremos qué da de sí la reunión del lunes también, ¿no? Que parece que se están acercando posturas. No. Esperemos que sí. Esperemos que sí. La Por verdad, algo hay que nosotros, empezar. Bueno, pues la esperanza no la perdemos, porque la verdad es que lo que no queremos es seguir en este bucle. Sí que tenemos que agradecerle a la ministra, yo siempre lo digo, que ha abierto el melón, ¿no? Que ha puesto esto sobre la mesa, bueno, un poco también motivado por Europa, que lo ha dicho, ¿no? Pero ahora se ha puesto sobre la mesa y ha conseguido pues que el colectivo se una, lo cual es muy difícil porque los médicos tenemos como muchas especialidades diferentes, muchas formas de trabajo diferentes, formas de organizarnos diferentes. En realidad hacemos un trabajo que es lo mismo pero a la vez muy diferente, y es difícil unirnos a todos por un frente común, la verdad. Y parece que lo estamos consiguiendo porque, claro, si nos centramos en lo básico y en lo que es innegociable, que es una jornada laboral digna, eso nos une a todos. Entonces yo creo que se lo tenemos que agradecer porque, bueno, por lo menos ha puesto esto sobre la mesa y nos ha movilizado a todos los médicos del país. Sí, lo hemos visto. Pues nos hemos quedado ya sin tiempo. Os esperamos para otra ocasión y bueno, que llegáis sobre todo a una solución por vosotros y por nosotros también, ¿no? Los pacientes, que es lo importante pues también. Sí, exacto. Bueno, pues Elena González, Rubén Díaz, de esta plataforma de médicos del SESPA, muchas gracias por habernos atendido esta mañana y por haber explicado qué es lo que queréis. Gracias, un saludo. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Información deportiva con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Tras la jornada de descanso de ayer, el Real Oviedo regresará al trabajo a las 10:30 en el Requesón para seguir con la preparación del partido del domingo a las 2 en el Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla. Carrión sigue buscando alternativas a los sancionados Cazorla y Viñas, dos bajas importantes para el cuadro Carballón, pero no las únicas. Sibú es seria duda por unas molestias que le han impedido entrenar los últimos días y Brandon Domínguez seguirá una semana más en la enfermería.
día. En el Sporting hoy será probado Dubasín para ver si puede llegar para la cita de mañana a las 4:15 en el Molinón frente al Granada, encuentro que se perderán por distintos motivos Lum, Pablo García, Justin Smith y Pegán. El objetivo de los gijoneses es hacer pleno de triunfos en este cierre de año, lo dice el portero Rubén Yáñez. Nuestro objetivo va a ser conseguir los 6 puntos de cara al final de año, pasando primero por casa, por ganar ante un gran rival, que no va a ser nada fácil, pero con ese objetivo. En Primera Federación, mañana el Avilés recibe al líder, el Tenerife, desde las 6:30 con la baja de Kevin Bautista. Habla el entrenador Dani Vidal. No soy nadie para descifrar un poco la plantilla que tienen, el objetivo que tienen, ya lo saben. En esta categoría, si no pasa nada raro, tiene que estar de manera circunstancial, por historia, estructura y todo. En categoría femenina, el Oviedo recibe al filial del Real Madrid mañana al mediodía. En Segunda Federación masculina, mañana el Unión Popular de Langreo adelanta su cita. Visita al Sámano a las 6:15 en un duelo directo por la permanencia. En competición femenina, hay duelo por la supervivencia en La Toba mañana desde las 4:15 entre el Avilés y el Atlético Villalonga, y a las 5 el Sporting juega en Vigo frente al Celta. En la Segunda División femenina de fútbol sala, el Gaitero Rodiles juega en Villaviciosa frente al Nou Turia mañana desde las 6:30. En baloncesto esta noche tenemos partido en Primera FEP. Desde las 9:15 el Alimerca Oviedo visita al Alicante. Javi Rodríguez es el técnico del OCB. Partido difícil para un equipo que no ha perdido en casa, casi el mejor ataque de la liga, una de las mejores defensas, el mejor equipo de la liga tirando a canasta. En hockey sobre patines, mañana se disputa la segunda jornada de la Copa de Europa Femenina. Desde las 7:15, el Telecable de Natasha Lee recibe en Matajove al Vilasana. Claramente un partido de tú a tú. Va a ser un partido muy dinámico, va a ser un partido muy ofensivo, un partido muy guapo para el espectador, muy sufrido para mí, pero yo creo que para disfrutar, ¿no? Es un partido de guapo. En balonmano, el Lobas Global Ataque Oviedo recibe mañana a las 8 al Uniatlántico Pereda en partido correspondiente a la División de Honor Oro Femenina. Misma hora para el partido en plata masculina, donde el Confíabas Oviedo recibe al Eivisa con la idea de abandonar los puestos de descenso. Y desde las 3:30 de este sábado, el Paseo Lenos recibe en su despedida de la Copa del Rey al Brac Quesos Entre Pinares, el equipo con más títulos del panorama estatal. Felipe Blanco es el presidente de los avilesinos. Toca disfrutar del partido, va a ser una fiesta, Copa del Rey, y decirle a todos los aficionados que se acerquen al campo a disfrutar del mejor equipo de España. Pocas veces se tiene la oportunidad de tener un equipo así de esta identidad en Avilés. Asturias Hoy, en clave económica. A las 8:56 de la mañana saludamos a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Muy buenos días, José Antonio. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, el IBEX encadenaba ayer esas 4 jornadas consecutivas de ganancias. Entramos ya en el viernes, en la quinta. ¿Qué esperamos en este cierre de semana? Llevamos una subida acumulada en esas 4 sesiones en torno al 1%, y de momento los futuros vienen marcando subidas en torno al 0,50, tanto en Europa como aquí en España, con lo cual parece que vamos a tener un cierre de sesión de semana positivo, sobre todo porque además hoy no hay grandes referencias macroeconómicas. Es verdad que vamos a conocer el PIB en Reino Unido, vamos a conocer algunos datos de inflación, por ejemplo aquí en España, en Alemania, en Francia, pero son datos finales. Al conocer ya los datos previos tendría que ser pues mucha la sorpresa que hubiese para que pudiese tener su implicación. Y la sesión de hoy, pues impulsada sobre todo, ayer el mercado en Estados Unidos recuperó bastante de los mínimos que hablábamos ayer, que venía Estados Unidos cayendo el 1%. Al final, la tecnología sí que acabó cayendo un 0,3%, pero por ejemplo el S&P o otros índices como el Russell es que acabaron con subidas, incluso el S&P marcando un nuevo máximo histórico, ¿no? Con lo cual al final las bolsas americanas recuperaron, y yo creo que eso es lo que está marcando un poco el inicio de sesión aquí en Europa y esas subidas. Es cierto que Estados Unidos los futuros vuelven a venir, sobre todo los del Nasdaq, con caídas en torno al 0,20. Ayer tuvimos una presentación de resultados de la compañía de chips de Broadcom, que cae un 5% tras decepcionar en su guía de ventas para 2026, y eso pues bueno está lastrando un poquito pues a los mercados americanos, aunque es cierto que queda todavía mucho para la apertura. Y destacar simplemente de ayer, pues bueno, que hubo
unas previsiones de institutos económicos alemanes donde vinieron a dejar claro que la economía alemana sigue inmersa en una fase de bajo crecimiento. El PIB para el año que viene que estiman sería un crecimiento en torno al 1%, lo que digamos que refuerza la necesidad de que Alemania ejecute algún plan de estímulo fiscal. Y destacar también, pues bueno, que en el tema geopolítico, en el plano geopolítico, pues que Ucrania sigue rechazando esa cesión del Donbass a Rusia, con lo cual parece que ese acuerdo de paz al que Trump está exigiendo, pues parece que está lejos todavía de llegar, ¿no? Con lo cual, pues bueno, por esa vía, pues también los inversores tienen todavía esa incertidumbre geopolítica. Pero en general, insisto, semana positiva gracias a que la Fed bajó los tipos como el mercado esperaba y seguramente pues podamos cerrar una sesión de hoy con otras subidas porque los futuros así lo vienen marcando, y si fuera así cerraríamos la semana en una zona de máximos históricos, ¿no? Con lo cual una sesión bastante relevante. Luego ya veremos la semana que viene porque también hay reunión de varios bancos importantes. Sí. Sí. La semana que viene va a ser bastante importante porque recuperamos muchas referencias macroeconómicas y tenemos también reuniones de bancos centrales, ¿no? Con lo cual la semana que viene va a ser importante, aunque yo creo que el compás siempre digo que lo marca la Fed y por eso era mucho más relevante esa cita del jueves y por eso los inversores están esperando con más ansia esa cita del jueves, pero es verdad que la semana que viene vamos a tener bastante referencia macroeconómica, bastante banco central, con lo cual va a ser una semana también interesante. Y lo hablaremos. Gracias, José Antonio. Buen fin de semana. Gracias, buenos días. En el bulevar de los sueños rotos. Nos vamos con Jimenos Band y su tributo a Joaquín Sabina, que ofrecen hoy un concierto en el Teatro Albéniz, en Gijón, a partir de las 9 de la noche. Así nos vamos. Se quedan aquí ahora en RPA con Asturias al Día o en TPA con el informativo matinal. Nada más. Muy buen fin de semana. Por el bulevar de los sueños rotos, pasan de largo.